Bueno, una vez más agradecemos a la gente que nos honra con su audiencia, que nos, de verdad, que nos hace el favor de escucharnos, que le interesa, que se ha interesado en el programa a raíz de los diferentes temas que hemos tocado. Hoy tenemos invitado nuevo, Luis Fernando Páez, una persona que yo conozco, al que tengo el gusto y el placer de conocer desde hace mucho tiempo, una persona que es ad hoc para el tema que vamos a platicar hoy, porque es una persona que desde que yo recuerdo haberlo conocido tiene mucho interés, mucho ímpetu en lo que acontece, en denunciar lo que acontece y lo que sucede en nuestro país, que es bastante y que es a veces frustrante, a veces cansado, a veces indignante, pero en estos años de estar con él, pues hemos ido aprendiendo un poco a cómo subsistir y sobrevivir ante estas situaciones. Luis Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, Oso. Qué gusto tenerte, que me puedas tener aquí. La invitación a tu programa, al podcast. Un saludo a la audiencia. Y bueno, a empezar esta conversación, esta charla entre amigos, que realmente pues hace tiempo que nos conocemos, de varios, hemos coincidido en varios lugares y podamos entrar de lleno a los temas que a la población le interesan y que, como lo hablábamos también en la previa, este país genera siempre noticias y siempre está en crisis permanente. Te quiero contar que yo no sé si vos sos pastelero o no sos pastelero, pero aquí tenemos un muy buen patrocinio, que es la holandesa, no solo por la inyección económica que nos hace, sino porque además los pasteles son espectaculares los que nos manda. Y te voy a recomendar para tu fin de semana, este fin de semana, el Reina Sofía Melocotón, si lo puedes probar. Cualquier Reina Sofía es bueno. Yo siempre me dice Roberto cuando hablamos, porque con Roberto grabamos muchos programas, me dice, es que son Reina Sofía, pero es que yo les voy a recomendar el mejor, que es, todos son buenos, pero el mejor es Reina Sofía. Así que, una vez más, gracias a la holandesa, que sigue creyendo en nosotros y nos sigue apoyando. Y aquí estamos recomendándoles. Yo ya les dije, yo ahora que voy a jugar squash, me detengo siempre en una gasolinera en particular frente a la par del Centro Español y ahí hago mi compra holandesa el fin de semana. Así que invitadísimos todos quedan. Te comento que tenemos un segmento que se llama Las Rapiditas, donde tratamos de tocar los temas que acontecieron en la semana o que acontecieron desde el último programa para acá, donde si te generan opinión, que yo creo que la mayoría generan opinión, pues la damos, y si no, seguimos para llegar al tema central, que hoy el tema central es uno que ante tanta noticia adversa, ante tanta noticia sinvergüenza, diría yo, que nos han dado nuestros gobernantes en estos últimos tiempos, para mí hay dos preguntas muy grandes. ¿Dónde está el dinero? Que lo tocamos ya en un programa anterior. Y el otro es, ¿y la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está esa gente que pareciera que vive en Guatemala, pero que no le afecta lo que pasa en Guatemala? Esa gente que parece ajena a que el gobierno intercede en muchísimas de sus actividades cotidianas y que pareciera que simple y sencillamente estamos destinados a agachar la mirada, a agachar los brazos o a ponernos de rodillas. Así que, comenzando con las rapiditas, en algo que se veía venir, Gustavo Alejos y Felipe Alejos, que voy a hacer nuevamente la salvedad, no son familia, pero sí son aliados en esta operación política, en esta operación de justicia, en esta operación de negocios que termina resumiéndose en algo como denominado el Pacto de Corruptos. Fueron sancionados por Estados Unidos y el Reino Unido. Ojo, que ya no fueron solo señalados, ya fueron sancionados, como un mensaje de que Estados Unidos no está, primero está interesado en lo que está pasando en el país. Obviamente somos una cantidad importante que migra, de personas que migran, vienen de este país y a ellos eso les preocupa.
Y la otra es un mensaje claro de que está interesado en lo que está aconteciendo, no solo en nuestra situación económica, sino también en nuestra situación política. Ya lo comentabas vos en uno de tus tweets que hago referencia. El presidente Biden menciona el Congreso de Guatemala, de Honduras y de El Salvador en su último discurso, el cual es muy bueno. Pero vos me estabas explicando, porque yo no todo lo sé, y vos me estabas contando en qué es que consiste esta sanción. Bueno, la sanción de la ley Magnitsky es bastante compleja en términos financieros. No hay que conceptualizar las sanciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho de defensa, incluso unas declaraciones que dio uno de los involucrados en estas sanciones sobre que no le habían notificado. Bueno, es que no hay nada que notificarte, es Claro. una potestad que tiene en este caso pues Estados Unidos, y que el Departamento de Estado y el Departamento también del Tesoro deciden aplicar a través de la ley Magnitsky estas sanciones, que prácticamente, para decirlo pues en términos sencillos, es una relativa muerte financiera en la que coloca a estos sujetos, ¿no? Entonces, realmente tiene implicaciones totalmente marcadas en cuanto a un mensaje que para algunos es un mensaje que ya no es tan certero, porque es algo, como ya lo habías mencionado, que se veía venir, pero sigue siendo un mensaje para los demás. Y eso yo creo que hay que tenerlo muy presente. Hay que tenerlo muy presente porque Estados Unidos nos tiene puesto el ojo. Nos tiene puesto el ojo. No es fácil que una potencia, y que con los temas que trata la gente al más alto nivel en Estados Unidos, en estos primeros 100 días hayan habido muchas acciones que tienen como foco el Triángulo Norte, pero que tienen como foco principal Guatemala, porque hay que decirlo que pareciera ser, ¿no? Pareciera ser que entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos es con la que mejor relación hay, y aún una mejor relación entre comillas, porque con Honduras pues vemos los graves señalamientos que hay. Bueno, hay una condena al hermano del presidente de Honduras que lo involucra a él directamente, y con El Salvador, que no hay una buena relación pues como relativamente la tiene Guatemala. Entonces, Guatemala se perfila como un aliado estratégico trascendental, y yo creo que en esta alianza pues los actores políticos van a tener que decidir qué papel quieren jugar. Luis, yo tengo ayer hacía una reflexión justamente, y es que tenemos mucha esperanza en qué van a hacer los gringos por nosotros. Y esto va ligado un poco al tema, porque pareciera que nosotros no vamos a hacer nada por nosotros, y me refiero a la sociedad civil, vamos a entrarle después. Pero esto es digno de ser analizado a profundidad, considerando que uno es un diputado que hoy está tomando decisiones en el Congreso, que está, pues si está sancionado es porque evidentemente suficientes pruebas tiene el gobierno gringo en contra de él. Y es increíble porque es un diputado que además ha sido protegido por nuestras cortes, ¿sí? Eso nos deja un panorama de dónde estamos, del nivel de indignación que deberíamos de tener. Y el otro es la persona que prácticamente se le señala de coordinar la elección de esta Corte de Constitucionalidad, de las salas de apelaciones, de ser la voz negociadora y la voz mandante en cuanto a qué jueces tendrían que llegar a qué puestos. Es preocupante, y esto nos lleva a la siguiente rapidita, que el día de ayer, si no estoy mal, miércoles, fue reformada la ley electoral de contrataciones, de compras y contrataciones del Estado. Miren, ampliaron el presupuesto de 90,000 a 200,000 quetzales sin licitación. ¿Qué significa eso para la gente? Porque hay veces que creemos que lo entienden y hay que explicarlo porque no siempre lo entienden. Eso quiere decir que usted puede, que ahora cada institución pública, cualquiera, le hace un ministerio, le hace
Es una secretaría, le hace presidencia, le hace un alcalde, ¿sí? Cualquiera puede ir con cualquier particular y comprarle un monto hasta de 199.999 sin licitar. ¿Qué significa eso? Que el proceso va a ser tal cual como usted va a Walmart y hace una compra cualquiera. Es difícil de fiscalizar a menos que haya alguien, un diputado, un ciudadano, un medio de comunicación encima viendo qué es lo que está comprando. Esas compras no son fiscalizables. Entonces, fuera de eso, pero lo más preocupante es que en esas reformas quitan un inciso que hablaba sobre la prohibición de aquellos que ya fueron sancionados o fueron sentenciados por actos de corrupción, para ponerlos en palabras sencillas, actos que por haberse apropiado de recursos del Estado de maneras no correctas, ellos estando presos pueden, ¿cómo es que se llama? Pueden, ¿cómo es que se llama? Pueden hacer pactos con el Estado, lo que me parece increíble. Y una vez más paso yo a preguntarme dónde está la indignación de la gente y dónde está la gente. ¿Qué tenés que decir al respecto? Bueno, realmente lo que sucedió el miércoles en el Congreso es una muestra de que cuando los acuerdos políticos están alineados, cualquier cosa pasa a la velocidad que se necesite. Lo que pasó el día miércoles, bueno, entre las reformas, yo a la que le pusiera más atención es a las compras de baja cuantía. Si bien hubieron otras modificaciones que son relevantes, pero que mantienen ciertos controles y que mantienen ciertos candados, y que hay que decirlo en honor a la honestidad, a la verdad, sí eran reformas que se necesitaban alrededor de la ley de contrataciones del Estado. Pero en términos de la compra de baja cuantía, se elevó el monto hasta 100,000 quetzales, es decir, hasta 100,000 quetzales se va a poder adquirir servicios sin necesidad de tener un rastreo per se. Es decir, hay una discrecionalidad en esos 100,000 quetzales que ya no va, que podría pasar desapercibido incluso para una Contraloría. Una Contraloría en la que yo la verdad no tengo la más mínima gota de confianza, porque la Contraloría en lo que se ha convertido, yo lo he dicho así y lo voy a seguir diciendo porque lo creo, pareciera ser una estructura muy organizada que ha elevado un tema hasta de extorsiones en la administración pública. Yo eso lo quiero señalar, obviamente con la responsabilidad que eso conlleva, porque la Contraloría tiene un trabajo fundamental que es observar la calidad del gasto, fiscalizar la calidad del gasto público, y no lo está haciendo, y eso hay que señalarlo. Pero entonces, regresando a la ley de compras, a la ley de contrataciones, es en los términos de la baja cuantía hasta 100,000 quetzales que yo creo que se da un cheque al portador sin el mayor control, y eso creo que hay que mantenerlo siempre presente. Hubieron algunos intentos de hacer ciertas cosas que sí verdaderamente iban a indignar aún más, al final no pasaron. Lo que sí aprobaron y reformaron es que todo aquel que haya podido financiar partidos políticos hasta 30,000 quetzales mensualmente va a poder seguir teniendo contratos con el Estado en determinados reglones. Okay. Entonces, también hay que considerar que si bien son reformas a la ley de contrataciones del Estado que son necesarias, la legitimidad que tienen los órganos para hacerlo o la legitimidad que pueden tener los diputados para hacerlo, independientemente de que sea legal, porque obviamente es una reforma legal con todos los pasos. Todos los procesos de ley. Sí, exacto. Pero esa legalidad no reviste de legitimidad política ante la ciudadanía. Y hoy yo te aseguro que el Congreso podría aprobar la mejor ley
que se te pueda ocurrir en cualquier tema y la ciudadanía tuviera desconfianza. Por supuesto. Pero eso es algo que sucede o que los órganos se tienen que ganar en el día a día. Ellos llegan a través del voto, bueno, pero el voto se refrenda en las acciones que los órganos electos hacen o que en este caso los funcionarios electos van desarrollando. Hay que poner a la gente en contexto y hay que hacerle ver cómo es el organigrama de la operación política. Desde el día 1, en diferentes programas y con diferentes actores políticos que ya lo han manifestado y ya lo han denunciado, las políticas del gobierno de Yamatei ha sido la compra de diputados. ¿Sí? Para que usted entienda, ¿por qué me está explicando esto el oso? El tema es que hay gobiernos, la mayoría de gobiernos no operan así. La mayoría de gobiernos operan a través de prebendas, pero no siempre a través de prebendas. ¿Qué es lo que pasa? Estos diputados, desde el día 1, vieron la forma de presionar o la forma con la que iban a trabajar con el gobierno central, el gobierno del presidente Yamatei. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos un Congreso que trabaje en demasía? Porque todas las leyes tienen un costo. Entonces, al todas las leyes tener un costo, porque así lo determinó el doctor Yamatei el día que decidió pagar por los votos para integrar junta directiva, los diputados dijeron, bueno, si nos van a pagar por una, que nos paguen por todas. Entonces, ese es el problema. El problema es que ahora resulta que los diputados van a poder hacer negocios con los alcaldes sin ser fiscalizados, sin poder ser fiscalizados, ya lo decía Luis Fernando, son negocios que difícilmente van a poder ser rastreados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces pasamos a lo siguiente, que es que en un país con una economía quebrada, en un país con un sistema de salud colapsado, en un país con un sistema de educación que no puede responder ante las necesidades actuales porque hay pandemia y no hay infraestructura. Si no había infraestructura en condiciones normales, menos ahora, entonces hay una fuga a través de estos mecanismos, que este es el primero de muchos que van a aprobar, porque además son descarados y son sinvergüenzas. Hay una fuga, ¿sí?, de los impuestos que usted paga, de los impuestos que yo pago, de los préstamos, porque hemos visto en cantidad de memes cómo se burlan del doctor Yamatei por pedir un préstamo, como que si fuera gracia y no fuera una irresponsabilidad. Entonces, hay una fuga de todo ese capital recaudado por el gobierno que no está yendo a las necesidades que hoy tenemos. Una de ellas, y con eso me traslado a la siguiente, son las nuevas medidas que sale diciendo el doctor Yamatei, que dice que simple y sencillamente pues se vuelve a abrir todo. Entonces el doctor Yamatei queda retratadísimo, porque no tiene sentido cerrar una semana todo y luego a la siguiente abrir, y luego eso nos deja claro que no hay una eficiencia, que todo está improvisado, y recaemos en el tema central. Recaemos en el siguiente tema, que son las vacunas. Es que pueden haber 10.000 medidas. Ya el mundo ya no está teniendo medidas. El mundo lo que está luchando son vacunas. Y miren, las vacunas es un mercado que se están peleando porque es real, pero no es imposible. Tenemos el ejemplo de Costa Rica y tenemos el ejemplo de El Salvador. Yo quiero señalar particularmente también que para poder hacer ese tipo de gestiones hay que tener buenas relaciones diplomáticas con los países. Y a nosotros nos sigue costando muchísimo esos 2 millones de quetzales que dicen las malas lenguas que sueltan el gobierno de Taiwán para que nosotros tengamos relaciones con ellos. No me voy a meter mucho al tema, pero es evidente que la buena relación que tiene El Salvador con China hoy les trae dividendos en cuanto a las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya les hicimos las rapiditas, no tan rapiditas, un poco extensas. Tenemos un diputado señalado y sancionado por el gobierno de Estados Unidos de corrupción. Un diputado que es operador político, que dirige una bancada, ¿sí?, que fue además secretario de la junta directiva. Tenemos una ley de contrataciones y compras del Estado que les permite a estos gobernantes hacer una fuga sin rastreo del dinero, ¿sí? Y encima les enumeramos las necesidades. O sea, ellos están haciendo fugas como que no eran necesidades.
tenemos un gobierno que improvisa medidas ante una pandemia, algo que, ojo, está costando vidas, pues la gente sigue muriendo de COVID. Yo no sé si usted sabe, pero yo le voy a contar que la gente está muriendo de COVID. Y entonces tenemos una improvisación de medidas que ya ni siquiera son necesarias, porque lo necesario y la respuesta son las vacunas. ¿Y qué es lo que sucede? No hay vacunas por negligencias, por falta de política exterior, por falta de gestiones en los trámites, por falta o por desinterés. Y sabe que es lo más preocupante, y ahora sí caemos en el tema central, es que en Guatemala parece que no ha pasado nada. Parece que estas cosas no nos están afectando. Pareciera que esto no es más importante que el partido de la semifinal de Champions del Real Madrid. Pareciera que esto no es más importante que los Óscares. Pareciera que esto no es más importante. No sé, o sea, se nos atraviesa cualquier cosa. Entonces, yo te pregunto a vos, Luis Fer, vos como parte de esta sociedad civil involucrada, te pregunto, ¿y la gente? ¿Dónde está la gente? La gente está ahí. Yo creo que hay un sentimiento de que la gente está apagada, está dormida, que el sentimiento no es el mismo o que nos va a costar mucho llegar a ese sentimiento de 2015, que se apagó el chispazo que hubo a finales del año pasado en las protestas en relación al presupuesto. Yo si fuera político, ¿no? Si estuviera en mis manos tomar decisiones, yo no diera por sentado a la población, yo no la subestimara. Yo voy a traer aquí nuevamente el ejemplo de Chile. Chile, pues todos veíamos a Chile con cierta envidia, lo seguimos viendo con cierta envidia, los niveles de desarrollo importantes, una institucionalidad importante. Pero ¿y qué pasó? El alza, ¿no? Le subieron el precio al transporte público y eso originó las peores protestas que Chile ha tenido en los últimos años, al punto de que están ahora mismo, ¿no?, en el proceso de discutir una nueva constitución. Es decir, el tema es que va a haber algo que va a rebalsar el vaso. Va a ser la gota que va a rebalsar el vaso y ahí sí van a escuchar a la población. Ahora, a mí lo que me causa mucho temor, o no temor, sino que siempre es una incertidumbre que los cambios vengan a partir de movimientos o de reacciones que no son diálogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero eso va de la mano, es imposible pedir diálogo en una sociedad que no puede dialogar. Es muy difícil dialogar en Guatemala, porque no puedes decir, yo con esto que estoy diciendo ahorita, alguien probablemente me va a colocar en algún lado de la balanza, uh-huh, sin necesariamente eso tener que ser cierto, y va a desacreditar lo que uno dice por ese simple hecho, y eso es un daño que se le hace a la sociedad, a la democracia, porque te impide debatir. Y entonces eso es parte de lo que le pasa a la gente también. Ha habido una polarización al tal grado, uh-huh, de que se escuchan unas cosas, pero es que de verdad son unas cosas ridículas, ese es el nombre, es que hay que calificarlo así, ridículas, en cuanto a teorías y cosas que van a pasar o temas de ese tipo que van afectando a la sociedad. Le van poniendo miedo. Y cuando alguien quiere decir algo en contra o quiere expresar su opinión, pues hay un ataque en las redes sociales, y que las redes sociales al final de cuentas se convierten en un arma que puede ser utilizada para fines positivos, como lo fue la primavera árabe, que a través de Facebook se lograron movimientos sociales importantes para derrocar gobiernos, pero que también provoca miedo. Y especialmente yo siento que en esta época estamos un poco más cerca de la represión de lo que habíamos estado en gobiernos anteriores. Yo le quiero dejar clara a la gente una cosa, porque hay mucha gente que me dice, Oso, pero ya los gringos están fijando en nosotros, ellos van a venir a enmendar el problema. Miren, eso pasaba cuando habían políticos.